A ver, cuando uno piensa en la antigua Grecia, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Seguro la filosofía, la democracia, el teatro, ¿verdad? Pero, ¿y si les dijera que su legado más influyente en nuestra vida diaria está en algo tan básico como la educación física? Los griegos no solo esculpieron estatuas perfectas, no, ellos esculpieron la idea misma de que formar el cuerpo era tan, pero tan crucial como formar la mente. Y esa idea sigue moldeando nuestro mundo. Así que vamos a ver cómo nació todo esto. Miren esta frase, porque resume a la perfección el ideal griego. Para ellos, el cuerpo y el alma no eran dos cosas separadas, en conflicto. Para nada, eran aliados, un equipo en la búsqueda de la excelencia. Un intelecto súper brillante en un cuerpo débil, para ellos eso era, pues, una vida incompleta, una obra de arte a medio terminar. Y esto no era un simple dicho, era la base de toda su educación. Y todo esto tenía un nombre: la paideia. Ojo, que no se trataba solo de ir a la escuela y aprender cosas. La paideia era todo el proceso de convertir a un niño en un ciudadano ideal. Y dentro de este sistema, la gimnasia no era una materia de relleno o el recreo. Era un pilar, fundamental, al mismo nivel que la música o la literatura. Era una herramienta para forjar el carácter. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué tanta obsesión con el cuerpo? Y la respuesta es que no era por pura vanidad. Había toda una filosofía súper profunda detrás, que conectaba el bienestar físico con ser una mejor persona en todos los sentidos. Y esta idea estaba metida en todo. Por ejemplo, para los médicos de la época, el ejercicio era la mejor medicina preventiva. Para los filósofos, era una herramienta para la moral. El esfuerzo físico te enseñaba disciplina, te enseñaba a superarte. Creían firmemente que una mente brillante no podía funcionar bien en un cuerpo descuidado. Y, por si fuera poco, estaba el lado religioso. Las grandes competencias deportivas eran, en el fondo, ceremonias para honrar a los dioses. Y aquí Platón lo deja clarísimo. Esto no era un consejo, era casi una obligación moral. El movimiento metódico, lo que hoy llamaríamos entrenamiento, era la clave para ser excelente toda la vida. Un deber con uno mismo y, por supuesto, con la polis, con la comunidad. Ahora, este ideal de equilibrio no se aplicó igual en toda Grecia. De hecho, tenemos dos modelos que son como el agua y el aceite. Vamos a empezar por el más extremo y quizá el más conocido, Esparta. Miren, para entender Esparta hay que entender una sola cosa. El individuo no importaba. Lo único que importaba era el Estado, su supervivencia, su gloria. Cada persona, fuera hombre, mujer o niño, era solo una pieza al servicio de esa enorme maquinaria militar. Y claro, su educación física reflejaba esto a la perfección. El sistema se llamaba la agogé. Y era así. A los 7 años, el Estado se llevaba a los niños de sus casas para someterlos a un entrenamiento brutal. El objetivo era simple y directo: crear la máquina de guerra más eficiente del mundo antiguo. Pero, aquí viene lo interesante, las niñas también participaban. Obviamente no para ser soldados, sino porque creían que mujeres fuertes y bien entrenadas tendrían hijos más fuertes, futuros guerreros. Así que cada gota de sudor, cada sacrificio, tenía un único fin: fortalecer al Estado. Bueno, dejemos Esparta y viajemos a su total opuesto, Atenas. Aquí el objetivo no era crear una pieza para el Estado, no, era cultivar al individuo en todas sus facetas para crear un ciudadano completo, un ciudadano integral. El ideal ateniense era la kalokagatía. Es una palabra que suena complicada, pero la idea es preciosa. Une kalos, que significa bello, y agatos, que significa bueno o virtuoso. Lo que buscaban era la armonía perfecta. Una persona no solo tenía que ser inteligente y buena, sino también físicamente bella y capaz. Y por belleza no se referían solo a ser guapo, sino a un cuerpo que reflejara salud, fuerza y equilibrio. Por eso su educación tenía 3 patas, 3 pilares igual de importantes. Si en Esparta lo físico lo era todo, en Atenas la gimnasia compartía el protagonismo con las letras y la música. Se buscaba ese desarrollo integral. Y aquí hay otra diferencia clave. En Atenas, la educación era responsabilidad de la familia, no del Estado como en Esparta. Entonces, al ponerlos frente a frente, el contraste es brutal, ¿no? Por un lado, Esparta, una verdadera fábrica de guerreros para el Estado, con un control total. Por el otro, Atenas, que quería formar ciudadanos completos para su democracia, poniendo todo el énfasis en la armonía y el equilibrio. Eran 2 ciudades, sí, pero en realidad eran 2 mundos, 2 formas totalmente diferentes de entender para qué sirven el cuerpo y la educación. Bien, ya vimos la teoría, la filosofía detrás de todo. Pero ¿cómo se vivía esto en el día a día? ¿Dónde lo ponían en práctica? Porque no era algo que se quedara en los libros.
Para nada, sino que estaba en el corazón de la vida pública. Este plano de un gimnasio antiguo nos da una idea genial de su importancia. El gimnasio griego no tiene mucho que ver con los de hoy. Era un complejo gigante, un auténtico centro social. Aquí no solo se iba a entrenar. ¡Qué va! Era el lugar donde gente como Sócrates o Platón caminaban y daban sus clases. Era el centro de la vida social, intelectual y física. Como dato curioso, la palabra gimnasio viene de gimnos, que significa desnudo, porque así es como entrenaban. Y para los más chicos existía la palestra. Pensemos en ella como un gimnasio más pequeño, enfocado en la lucha y los ejercicios básicos. Y es aquí donde aparece una figura clave, el paidotribo. A él podríamos considerarlo como el primer profesor de educación física de la historia. Era el encargado de enseñarles a los niños la técnica y la disciplina. Y la máxima expresión de esta cultura física, la cúspide de todo, eran los Juegos Panhelénicos. Los Olímpicos son los más famosos, pero había más. Y estos eventos eran mucho más que deporte. Eran festivales religiosos gigantescos, tan importantes que hasta paraban las guerras. Unían a todas las ciudades-estado que siempre andaban peleando entre sí bajo una misma identidad cultural. Todo gracias a ese espíritu competitivo que ellos llamaban agón. Muy bien, demos un salto en el tiempo y veamos cómo todo esto nos llega hasta hoy. ¿Qué nos dejó esta forma de ver el mundo, sobre todo para quienes hoy se dedican a la educación física? Yo creo que el legado más importante de Grecia es esta idea que en su momento fue revolucionaria. El cuerpo no es solo un montón de carne y hueso, es algo que se puede educar. Entrenar el cuerpo no es solo para tener más fuerza o correr más rápido, es un acto para ser mejor persona, un acto ético, es formar el carácter. Y esa es, ni más ni menos, la base de la educación física moderna. Y esto nos lleva al meollo del asunto, a un reto que la verdad sigue muy presente hoy en día. Se trata de eso, de recuperar esa visión completa, integral, que nos permita habitar nuestro cuerpo con la misma dignidad y la misma inteligencia con la que habitamos nuestra mente. Y con esto vamos a cerrar, dejando una pregunta en el aire para que la pensemos. En nuestra época, un mundo que nos empuja a especializarnos en una sola cosa y a pasar horas sentados, ¿será que perdimos ese equilibrio que tanto valoraban los griegos? ¿Es posible recuperarlo? La respuesta quizá esté en el futuro de la educación.